vamos aquí a empezar. Bueno, muy bien. Si me confirman por allí que están viendo mi pantalla. Estamos listos. Muy bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, vamos entonces a contarles qué es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a intentar que esta hora nos rinda un montón. Entonces, lo primero, y como para tener un poquito de base y de hablar el mismo idioma, vamos a hablar sobre ciertos aspectos éticos en la publicación científica para ponerle como contexto. Luego nos vamos a ir directamente a la herramienta, vamos a hablar qué es lo que hace Identicate y hasta dónde llega, qué hace y qué no hace, y luego lo vamos a poner a funcionar en vivo. Entonces vamos a ir a ver cómo es que se ve, cómo es que se interpreta, cómo es que se envía un documento, cómo es que se interpreta un reporte de similitud. Y vamos a dejar aquí un espacio para preguntas e inquietudes. Voy a tener el chat abierto todo el tiempo, de manera que ustedes puedan preguntar a medida que se les vayan generando sus preguntas. La pantalla que estoy compartiendo dice aspectos éticos de la publicación científica, ¿cierto? Que normalmente me pone un recuadro y no lo estoy viendo. Vamos, sí. Listo, muy bien. Nos fuimos entonces. Bien, para hacer como digamos que esto es una manera esquemática y bastante simplificada de hablar del proceso de investigación, y yo sé obviamente que antes de este pedazo que estamos hablando, donde el autor va a someter el artículo a la publicación, hay todo un trabajo detrás, el trabajo real, pero voy a pensar y voy a, digamos, para ponerle contexto, vamos a hablar como del proceso de publicación en sí mismo. Y yo lo tengo aquí pensado como si fuera un autor, uno de ustedes investigadores que va a enviar un artículo a una revista, pero piensen también en el estudiante de posgrado que les va a enviar a ustedes su tesis o su documento final, y ustedes de alguna manera son los editores y va a haber un grupo de jurados que van a ser los pares, ¿no? Entonces piensen que esto lo podríamos como convertir de alguna manera en otra manera de verlo. Entonces vamos a empezar. Lo básico aquí es que el autor somete el artículo a la revista después de haber hecho un proceso muy serio y profesional de investigación, y luego el editor hace una revisión inicial o un screening. Editor, léase asesor de la tesis o quien sea, hace una revisión inicial. En esa revisión inicial puede decir de una vez está rechazado por muchas razones, entre esas por plagio, por ejemplo, pero puede ser rechazado también porque puede ser muy bueno, pero no se ajusta a los intereses editoriales de la revista, porque es de otro tema, porque el alcance no es adecuado, por la razón que sea. Si no lo rechaza, entonces lo va a enviar a unos pares evaluadores. Yo tengo aquí como ejemplo 2, pueden ser un número distinto, puede ser un número impar para llegar a un acuerdo, en fin. Pero esos pares evaluadores van a hacer las correcciones, le van a enviar el concepto al editor, y el autor viene a hacer unas correcciones y finalmente tenemos ya la decisión última de fue rechazado o aceptado. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque les quiero poner en dónde son unos puntos donde se puede hacer una revisión de similitud. Entonces, ustedes cuando están fungiendo de autores, ¿dónde deberían hacer una revisión? Cuando ya tienen su artículo listo. ¿Para qué? Pues para someterlo a la revista y revisar que todo su documento esté adecuadamente citado y referenciado. No significa, pues obviamente no estoy acusándolos de ninguna manera de que ustedes estén haciendo plagio, sino uno no estaría revisando el artículo de entrada. Pero sí puede ser que se le escapó por allí alguna práctica, se le escapó por allí un parrafito sin citar. Entonces aquí les recomendaría yo, si son los autores, que sometan el artículo, que envíen el artículo a revisión. Por otro lado, tenemos a los editores. Ahí el editor, antes de ponerse a enviárselo a pares y hacer una evaluación, revíselo. Y ustedes en algunos casos también pueden actuar de editores. Y aquí vale la pena hacer una revisión. Qué mal sería y qué mal se vería que ustedes le mandaran a los pares, por ejemplo, sin hacerle la revisión y el par diga, no, yo lo pasé por Identicate y me dio que eso estaba mal escrito, que estaba mal referenciado. Qué vergüenza. Y después de hacer las correcciones y demás, ya cuando se va a publicar, es otro punto para hacer una revisión. O sea, ¿a qué voy? ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Pues
porque idéntico que no es un asunto de una sola vez y depende de cuál sea mi posición dentro de todo este proceso de investigación o de publicación de un artículo. Bien, entonces aquí piensen en esos actores justamente de los que estaba hablando, el editor o el grupo editorial como responsables de la decisión de publicación, los pares evaluadores que son los que están ayudando contribuyendo a esa decisión editorial, y los autores, en muchos casos que son ustedes, eh, para que tienen, pues finalmente, que son los que hicieron la investigación y que son los que tienen el interés de publicar. Hay unos asuntos éticos que son transversales a todos, como la transparencia en conflictos de interés. Eso no es exclusivo del editor o no es exclusivo del autor. Pero hay otros que sí son realmente asociados a una de estas labores. El editor es el que decide, decide si va o no va. Y de nuevo, si aquí no estamos hablando del proceso de publicación propiamente, sino el proceso de revisión de una tesis de grado, por ejemplo, pues la decisión de esto se va para jurados y vamos a darle el título a este estudiante, es de ese editor, que en este caso sería el profesor principal. Vienen los pares que tienen que contribuir ágilmente, de manera objetiva y confidencialmente a esa decisión editorial o a esa decisión de aceptación, y los autores que tienen toda la carga de una investigación adecuada, una publicación adecuada, reconocer sus errores y manejar adecuadamente sus datos y demás. Y aquí entonces hay un asunto bien importante y en el que me quiero enfocar, que es tanto la autoría, finalmente la decisión de quién es el autor de un texto, y la originalidad. Esas sí son mis palabras, lo que yo estoy diciendo sí corresponde a mi trabajo. Entonces, esto está todo mediado, obviamente, por la ética, por la integridad académica y por la responsabilidad que ustedes tienen dentro de todo el proceso de investigación y de avance de la ciencia, finalmente. Y el otro lado de esa moneda es el plagio académico. Esta es la definición del Centro Internacional de Integridad Académica, que se llama ICAI por sus siglas en inglés. Y ese Centro Internacional de Integridad Académica dice, vea, estos son los elementos del plagio. Pues esencialmente es apropiarse, valga la redundancia, de la propiedad intelectual del otro, copiar el trabajo sin citar la fuente. Aquí hay 5 elementos. Estoy usando palabras, ideas o productos del trabajo de otro cuando hay otro al que le pueda atribuir esas palabras, ideas o productos, sin dar los créditos en una situación en la que se espera autoría original legítimamente con el propósito de obtener crédito, beneficio o ganancia. Clave aquí hablar de sin dar los créditos, ¿no? Muy importante. Pues que lo entendamos como una diferencia entre plagio y utilización de la información. O sea, yo puedo utilizar una definición que otro creó, por supuesto que puedo hacerlo. Ahora, puedo utilizar esa definición y no decir que es de otro, ahí sí no, porque ya estoy cayendo en plagio. Entonces, esta parte de dar los créditos es bien importante y bien relevante. Muy bien. Dicho eso y teniendo eso en la cabeza, y de nuevo, piensen en los elementos del plagio académico y piensen en ese elemento súper importante que les estoy diciendo de una citación adecuada. Dar los créditos en esa situación donde se espera autoría original. Cuando yo hablo de se espera autoría original legítimamente, no estoy diciendo que el 100% de las ideas, las palabras tienen que ser suyas. No faltaba más. Cómo se construye la ciencia sobre lo que hacen otros, ¿no? Entonces es súper importante que tengan eso en cuenta, y ya me voy a detener en cómo se interpreta el reporte y cómo vemos esa diferencia entre lo que fue o no fue citado. Bien, ¿qué hace idéntico? ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, lo primero, y volviendo al asunto, plagio y similitud no son lo mismo. Yo puedo tener un documento, estoy haciendo una revisión bibliográfica, entonces estoy utilizando partes de textos de otros autores, estoy utilizando definiciones de otros autores, la bibliografía coincide con otras bibliografías, entonces hay similitud en el texto que no necesariamente es plagio. Entonces es súper importante hacer esa diferenciación claramente entre plagio y similitud.
Ok, eso es lo que tiene que ver entonces con plagio y similitud. Lo que nosotros les damos con Identicate es un porcentaje de similitud que no debería de ninguna manera, digamos que confundirse o igualarse a plagio. ¿Ok? Es muy importante esto y es muy importante que lo tengan en cuenta. No necesariamente el porcentaje de similitud es plagio. ¿Ok? No necesariamente. Depende de 1000 factores. Entre esos, por ejemplo, el área de trabajo. No sé si hay alguno de ustedes, por ejemplo, que trabaje en derecho. Los abogados con mucha frecuencia, y de hecho, por buena práctica, no pueden parafrasear la ley, sino que la copian. Después la interpretan y eso es otra historia, pero la ley no se puede parafrasear. Los historiadores lo hacen con mucha frecuencia porque están utilizando textos textuales, valga la redundancia, de otras épocas, entonces no tiene sentido que yo lo parafrasee porque estoy cambiando la manera como se usaba el lenguaje, por ejemplo. Versus, no sé, esto es un asunto de literatura creativa, por ejemplo. Lo que necesito es hacer un cuento, que tengo que estar citando por ahí en un cuento. Entonces, miren que puede haber muchas razones para hacer esa diferenciación y todo esto va a una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Qué porcentaje de plagio es aceptable y qué porcentaje de similitud es aceptable? Les voy a preguntar y ustedes me van a responder. Les voy a poner en la pantalla. ¿Cuál es el porcentaje aceptable de plagio? Respondan en la pantalla, no en el chat. Bien, les voy a mostrar lo que pusieron. Más del 50% dijo que el porcentaje aceptable de plagio era 0. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje aceptable de similitud? Lo vamos a dejar aquí unos segunditos. A ver, miren lo que ustedes pusieron. Miren que claramente hay una diferencia. Es obvio que lo que yo les estoy preguntando son dos cosas distintas. A veces cuando pregunto me dicen, la primera la respondí pensando en la segunda. Pero es claro que hay una evidencia, que hay una diferencia. En el primero me dijeron más del 50%, ustedes me dijeron el plagio aceptable es 0, y aquí me están diciendo la similitud aceptable, la mayoría de ustedes dice que es menos del 20%. Mi respuesta no es que no hay una respuesta adecuada. Finalmente, el porcentaje de similitud apropiado depende del área de conocimiento, del tipo de documento del que estemos hablando. Por aquí me está preguntando Gabriela si puedo dar un ejemplo de similitud. Claro que sí. Ahorita se los voy a poner en vivo, pero piensen en esto. Mi documento es, voy a hacer un análisis sobre, no sé, un procedimiento en biología. ¿Ok? Entonces voy a utilizar un método común para hacer mi procedimiento, mi análisis. ¿Qué pasa? Que es importante que ustedes tengan en cuenta. El método, por ejemplo, el método que están utilizando es un método común que está expuesto en un montón de artículos y ustedes van a tomar, o es una norma técnica, por ejemplo. Entonces la norma técnica la van a tomar y la van a poner en su sección de materiales y métodos. Entonces me estoy acogiendo a la norma técnica número tal, que es esta, y la ponen allí. ¿Eso es plagio? No, realmente no. Porque, pues,
porque ustedes están diciendo cuál es la norma técnica, nos están dando el crédito y es una norma técnica pues que a la que se están ajustando para ese procedimiento específicamente. Eso no es plagio. Obviamente tuvieron que decir de dónde salió, porque no puedo yo tomar las palabras de la norma técnica y decir como si yo me hubiera inventado la norma, no faltaba más. Piensen en una definición, por ejemplo. Voy a empezar a decir, estoy hablando de este tema, la definición, por ejemplo, de plagio académico es esta según el ICANN. Y la pongo entre comillas y digo de dónde la saqué. ¿Eso es un plagio? No, es una similitud aceptable porque vale en ese aspecto. Entonces, ¿qué porcentaje es normal? Porque ustedes utilizan, por ejemplo, portadas institucionales, como nos está diciendo Mónica por aquí. Depende. ¿Qué tantas palabras tiene su portada? Realmente, y piensen que esto es un porcentaje. Entonces, si yo digo, bueno, es que el nombre de la institución es largote y luego dice el nombre de la facultad y luego dice el nombre del profesor y hay un montón de cosas en la portada o en la carátula pues, que las dicen en todas partes, pero resulta que esa es la portada de una tesis que tiene 200 páginas. Y lo que yo tengo ahí de coincidencia, de cuenta de la portada son 15 palabras en 200 páginas. ¿Eso qué porcentaje es? Ninguno. Pues sí, es un porcentaje, pero chiquitín, que menos del 1%. Versus lo que estoy revisando es un trabajo de un estudiante y la portada es una página y el trabajo es una sola página. Entonces en porcentaje eso da un montón. Entonces se dan cuenta, eso depende de la longitud, del tipo de trabajo, o del tipo de artículo, un artículo de investigación versus ¿cómo se llama esto? Una revisión de información, una revisión bibliográfica, una reseña de un libro, puede que ponga pedazos del texto para hacer ejemplificar. Depende de si, de nuevo, si es derecho, si es historia, o si es economía, o si es ingeniería. Depende de un montón de cosas. Entonces, yo comprometerme con un número es bastante irresponsable de mi parte, porque no sé cuál es el trabajo que ustedes están revisando. Finalmente, el que decide esto es el que lo está leyendo y el que está haciendo el análisis, que conoce el área, que conoce cuáles son las expectativas del trabajo, que sabe del tema, que reconoce si está bien citado o no está bien citado, que puede que reconozca palabras de otro autor. Entonces, eso son cosas que ustedes tienen que definir y que se pueden definir hasta cierto punto de manera institucional, teniendo en cuenta esas diferencias que hay entre áreas y demás. Bien, segundo asunto que es importante, ya hablando de idéntica. Bueno, pero no les hablé de porcentaje de plagio. Si me preguntan a mí, yo les digo, de plagio no se vale nada. Porque si plagio es una palabra bien pesada, es cargada, porque es que estoy hablando en Colombia, por ejemplo, es un delito, ¿no? Entonces es importante que tengan ustedes esa diferencia, ¿no? Yo no puedo tolerar plagio, pero puedo hacer correcciones, porque es que puede haber un plagio involuntario. Puse allí una cosa y no la cité bien. Pues es plagio técnicamente porque estoy utilizando las palabras de otros en el crédito, pero no es porque mi intención era copiarme el artículo, sino que me equivoqué citando. Entonces, si hacemos unas correcciones a tiempo, oportunamente estamos a tiempo de hacer las correcciones necesarias. De similitud, no me voy a comprometer con el porcentaje porque depende, pero ya les voy a mostrar cómo lo manejamos un poco. Características de los archivos. Los archivos que van a enviar a Authenticate son archivos de mínimo 20 palabras, aunque pues no se justifica un archivo demasiado corto, máximo 800 páginas o 100 megas. Eso es lo que pueden enviar. Archivos de texto. Nosotros, si tiene imágenes no pasa nada, solo que no les hacemos comparación de similitud. Pero si es una imagen, o sea, yo le tomo una foto a mi pantalla y eso tiene texto allí, nosotros no hacemos reconocimiento de caracteres. Tienen que ser archivos digitales de texto. Pero puede ser en un documento, puede ser un PDF, puede ser un documento, quiero decir, .doc, pues, o un PDF, o incluso HTML, puede ser una presentación, puede ser una hoja de cálculo, desde que tenga 20 palabras, vamos a leer las palabras como secuencias de palabras. ¿Ok? Bien. Fuentes de comparación. Nosotros hacemos comparación con 3 grandes bases de datos. Una es Internet, del bueno y del malo. ¿A qué me refiero? Hay fuentes de internet espantosas donde venden tareas y cosas horribles, esas también las comparamos. Fuentes de comparación que no sabía uno ni siquiera quién escribió eso, pero están por ahí disponibles para todo el mundo, esas también, pero también hay fuentes de comparación en internet que son buenas. Piensen en un Redalyc, piensen en un Cielo, por ejemplo, que tienen artículos buenos publicados por autores de América Latina, que están allí disponibles y que son de revistas
estuvieron bajo todo este proceso que me les mencioné, con pares que revisaron y demás. Entonces, no necesariamente porque sea Internet es malo, pero en Internet hay de todo. La segunda fuente es publicaciones en general, ¿cierto? Nosotros hacemos convenios con editoriales, con libros y revistas y ahí están las publicaciones. Y de esas publicaciones hay como una tercera fuente, como una subfuente, que es Crossref. Crossref es una organización que recoge el 90 y algo por ciento de las revistas más importantes del mundo y nosotros tenemos un convenio específico con ellos para tener su contenido para comparación. Eso no significa que somos proveedores de contenido, no es que yo les vaya a mostrar cuál es el artículo completo, pero sí les voy a decir que lo encontré con un artículo de Crossref. Bien, ahora sí, después de todo esto nos vamos a verlo funcionar. Entonces, primera cosa, ¿cómo se entra? Se va uno para Authenticate. Ojo cómo se escribe empezando con I, luego TH y termina en E, ¿ok? Authenticate.com. En authenticate.com le dan clic a login y llegan acá. Ahora, si ustedes le intentan dar clic en login y no tienen un usuario, pues les va a decir no, o sea, no es como me voy a registrar gratuitamente, no. Ustedes tienen, llegó mi gato, ustedes tienen que tener un gato, por favor. Estos son los asuntos de trabajar en la casa, ¿no? El gato decidió que quiere participar. Se llama Lima, por si hay alguien preguntándose. Esta es Lima. Entonces, Lima. Bien. Vamos a corrernos un poquito. Entonces, ¿cómo consiguen ustedes ¿cómo? Ingreso? Hay muchos de ustedes que ya lo deben tener, porque pues en la institución tienen más de 200 usuarios activos. Puede que lo hayan tenido en algún momento y se les haya olvidado que existe. Entonces, primero fíjense si tienen un usuario, intenten recuperar la contraseña si no se acuerdan. Les voy a mostrar dónde está. Si yo entro acá a authenticate.com, ahí está pensando, entonces pueden recuperar su contraseña. Les va a llegar la opción de recuperar contraseña. Aquí está. Forgot password. Está en inglés, pero después está en español por dentro. Entonces, bueno, si se acuerdan, entran por aquí. Si no se acuerdan, intentan recuperar contraseña. Y si no tienen todavía el usuario, pero son, digamos, elegibles para tener usuario porque están dentro, pues como son investigadores o están como dentro del grupo que la universidad determina que es el grupo de elegibles, entonces ustedes le van a escribir al Departamento de Servicios Bibliotecarios, que es DSB, Departamento de Servicios Bibliotecarios, @uabc.edu.mx, para ver si son elegibles y para que les asignen un usuario, ¿ok? Es súper importante que lo tengan en cuenta. Puede que no todos lo tengan, puede que algunos lo tuvieron en algún momento y ya no se acordaban que lo tenían y puede que haya algunos que lo vayan a tener en el futuro. Entonces aquí voy a hablar en términos generales. Si ya están un poquito familiarizados, pues es una buena oportunidad de hacer un repasito. ¿Cómo funciona Identi? Ya entré, ya conseguí mi cuenta, ya me acordé de mi contraseña, estoy adentro. Como se dan cuenta, aquí estoy en mi cuenta de prueba, yo soy Catalina Londoño. Aquí están el número de documentos restantes. Esto es súper importante. ¿Cuántos documentos puedo enviar? Ahí les va a aparecer a ustedes un número mucho mayor que 31. Pero no es el número de cada uno, sino el número de todos. Entonces es un número que compartimos. Este 31 es los documentos que puedo enviar yo, pero además que puedo enviar todo mi grupo de trabajo. ¿Ok? Entonces puede que suene un montón, pero puede que no sea tanto, porque son muchos ustedes. Entonces tampoco es para que se pongan allí a mandar documentos como unos loquitos y a mandar de todo para ver y voy a ensayar. No, ensayen con documentos reales porque ustedes tienen que tener en cuenta que esto es una canasta común y que si ustedes se lo gastan en cosas que no valen la pena, pues dejan a los otros sin documentos. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí están entonces los documentos restantes. En mi caso va a ser 31, en el caso de ustedes va a ser un número mucho mayor. Bien. ¿Qué más?
vamos entonces, voy a parar un segundito porque me están preguntando varias cosas. El enlace, por favor, entonces el enlace para entrar es, ahí ya lo cerré, entonces lo voy a volver a abrir para podérselos pegar. O sea, para entrar es authenticate.com, que es este que les voy a poner en el chat en este minuto. De nuevo, usuario, contraseña, no se los puedo dar yo. Lo tienen que o recuperar si ya lo tenían y no lo tienen a la mano, o gestionar a través, si son elegibles, ¿ok? No es para todo el mundo, pero ya en el Departamento de Servicios Bibliotecarios les dirán, esto es uabc.edu.mx, no es con nosotros, es ustedes directamente, porque nosotros obviamente no gestionamos cuáles son sus usuarios, ¿ok? Entonces allí es donde lo van a hacer. Los criterios de la institución para brindar el usuario, creo que es ser investigador, pero puede haber otros criterios. No estoy segura, entonces ahorita averiguamos o seguramente si ustedes escriben cuáles son sus características, pues les deben decir allí. Pero no sé, cada universidad tiene sus propios criterios. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora sí. Entonces ya entramos, ya tienen ustedes esta información, ya les conté cómo funciona el asunto de los documentos, entonces ahora vamos a cargar un archivo. ¿Qué tipo de archivo? El que ya les conté. Mínimo 20 palabras, máximo 800 páginas o 100 megas. Acá está, hay la posibilidad de cargar archivos zip, tengan mucho cuidado, acuérdense que ustedes están compartiendo su cuenta con todo el mundo, no sus documentos, pero sí su cuenta. O sea, el número de documentos sí, eso no significa que las otras personas de mi equipo vayan a ver lo que yo estoy mandando, eso es una privacidad que ustedes definen, pero sí que estamos compartiendo el número, eso es una canasta donde todos estamos echando aquí los documentos. Bien, ¿qué más? Entonces voy a cargar un archivo, él me va a preguntar varios datos, cuál es el nombre del autor del archivo, cuál es el apellido, yo puedo poner cualquier nombre, yo puedo poner cualquier apellido, y pues voy a poner un título de documento, supongamos que este es el título de mi documento, no necesariamente, ay, ¿qué pasa si son varios autores? ¿Y qué pasa si son, no sé, si es una institución? Estos son simplemente campos, ustedes los van a llenar como sea apropiado, ¿ok? Esto es para que después lo puedan encontrar en una lista, esencialmente, ¿ok? Si tienen esta opción de seleccionar el grupo, puede que no la tengan, eso depende de la configuración. Si tienen la opción de seleccionar un grupo, seleccionen el grupo donde ustedes se sientan más cómodos, pues lo que sea más razonable para su rol. Supongamos que yo soy de este grupo que se llama grupo de investigación, voy a elegir mi archivo con esas características que ya les mencioné. Mi archivo lo tengo acá en mi escritorio y se llama, vamos a ver, voy a mandar este archivo. Por ejemplo, lo voy a abrir y lo voy a cargar. Esta carga se demora unos segundos, digamos, no sé, 30 segundos, es lo normal. Luego va a decir guardando, luego va a decir procesando y luego me va a aparecer el porcentaje de similitud. ¿Cuánto se demora ese proceso? Entre que yo lo cargo y veo realmente el porcentaje de similitud, depende de la longitud del archivo y de su peso. Si es un archivo pequeño como el que yo estoy montando, que es un archivo de menos de 1 mega, se debe demorar menos de 2 minutos. Si es un archivo grande, lo que estoy mandando es mi tesis, que tiene 150 páginas, entonces en ese caso se puede demorar media hora. Ténganle paciencia. O sea, no es para afanarlo, no se va a generar más rápido el documento, se quedan mirándolo, entonces lo mandan con tiempito para que se pueda generar rápidamente. Pues estén ustedes relajados. Miren que en este caso me demoré tal vez 1 minuto y medio, pero de nuevo, este es un documento corto. ¿Ok? Este es un documento, ya me va a decir aquí cuántas palabras tiene. No me lo ha bajado, pero eventualmente, si yo refresco aquí, como ya ya lo cargué, miren que ya me decía 31 y ya dice 30. ¿Ok? Este número se baja cada 25,000 palabras o cada envío. Entonces, si mi documento, este es un documento de 2,000 palabras, un documento muy pequeño, pero si mi documento hubiera sido 50,000 palabras, entonces se me hubiera gastado 2 documentos. ¿Ok? Me hubiera bajado 2 numeritos. Bien, entonces ya lo tengo. Ahora lo voy a ir a revisar.
Entonces le doy clic y ojo, 33% de similitud. ¿Ok? Similitud. No necesariamente plagio. Puede que haya plagio, puede que no. Lo tengo que revisar. Yo, el autor, o yo, el editor, o yo, el par evaluador, o yo, el jurado de tesis. Entonces, vamos a ver este 33% que corresponde. Entonces, primera cosa, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Una serie de números y colores. Saben que voy a quitar este y les voy a poner uno en español para que hagamos aquí el ejercicio completo. Entonces, vamos aquí a posgrado y me voy a ir para este que se llama plagio académico y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué veo? Secciones del documento que están sombreadas con colores, en este caso morado, y luego por aquí hay como un agua marina, y luego hay como un rosadito, y luego otro rosadito de diferente tono. Entonces, ¿qué significa? Cualquier parte, cualquier sección que esté señalada, significa que hay una coincidencia, ¿ok? Esa coincidencia puede o no ser plagio, pero hay una coincidencia o similitud. Entonces, el 33% o el 34% en este caso corresponde a todas estas secciones del texto que están señaladas, incluyendo cosas como esta. Noten que yo aquí les estoy mostrando una cosa que está entre comillas. ¿Eso sería plagio? No, porque estamos diciendo quién es el autor. Y acuérdense cuando les hablé de la definición de plagio, que les dije, es tomar las ideas, palabras o productos de otro al que se lo puedo atribuir crédito, eso no es plagio. ¿Se puede o no se puede en este tipo de documento? No sé, depende. Si en el documento el profesor me había dicho que podía utilizar definiciones, o si no, si era un cuento, o si era no sé qué. Pero lo cierto es que sí está bien, bien citado. Bien, entonces voy a encontrar secciones como esa, secciones como esta, que es otro estilo de citación. Este no tiene comillas, pero está en bloque y esa es otra manera de hacer una citación adecuada. Secciones como esta, un pedacito pequeñito, que realmente pues no me parece plagio ni mucho menos, pues porque eso es simplemente una secuencia de palabras que es común. O esto, una bibliografía que no significa que yo me la haya copiado de ninguna parte, sino que alguien más también utilizó las mismas fuentes que yo utilicé. Entonces noten que hay muchas razones por las cuales puede haber similitud y no plagio. Bien, ¿qué significan los números y los colores? No sé si se dieron cuenta que de cada color hay aquí un numerito que lo acompaña. ¿Qué significan esos números y esos colores? Si se fijan acá, puede que les aparezca inicialmente así. Entonces se vienen con este triangulito y lo abren. Y aquí se fijan y miren, por ejemplo, este 4 como agua marina, está aquí 4 agua marina. Aquí tengo 3 moradito, 3 moradito. Entonces, él me está organizando de mayor coincidencia a menor coincidencia las fuentes que encontró en internet, en Crossref, en publicaciones, y me les está poniendo colores. Los colores sí no son, pues los números es porque está de mayor a menor, y los colores es para que yo vea que son cosas distintas. Pero realmente no es que el verde sea menos grave que el rojo o algo así por el estilo, no. Es simplemente son diferentes. Como se ve muy claro en la bibliografía, que son diferentes fuentes. No es que una persona se cogió y se copió la bibliografía toda de la misma parte, sino que hay diferentes coincidencias. Bien, si es una coincidencia con Internet, miren, por ejemplo, esta coincidencia. La 3 es una coincidencia con Internet. Aquí dice que es Internet. Vamos a ponerlo un poquito más grande acá y un poquito más pequeñito acá. Listo. Este lo voy a poner aquí más pequeñito y este más grande para que ustedes vean mejor. Entonces, tengo aquí esta coincidencia. Dice que es Internet. Otra coincidencia que dice que es Crossref. Entonces ahí nos va diciendo de cuál de la base de datos es, de las 3 bases de datos que les mencioné. Bien. Si es Internet, entonces por ejemplo esta, 1 es Internet y es Redalic. ¿Ok? Le doy clic en el numerito y me abre un recuadro mostrándome, volvió Lima, me abre un recuadrito mostrándome lo que él encontró en Internet. Y
y me lo pone en el color en el que está, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto es lo que él encontró en internet, entonces yo puedo hacer una revisión en contexto. Puedo, si es internet, ver la fuente completa en paralelo. Se me abre aquí la fuente completa y me muestra todos los puntos de mi documento donde tengo coincidencias con ese documento de internet. ¿Ok? Puedo cerrar aquí y puedo también darle clic en este enlace y me abre en una pestaña adicional, me abre el documento completo, si es de internet. En este caso, este es el documento que él encontró como fuente. ¿Ok? Bien. Cuando es de Crossref o de publicación, no necesariamente voy a ver la fuente. Si le doy clic aquí, esa no era, porque era la 2 la que quería. Vamos a la 2. Donde más hay 2, por aquí hay 2. Entonces le doy clic, me muestra el pedacito, eso sí lo hace, pero miren que ya no dice ver fuente completa, le puedo dar clic y me lleva hasta la portada de ese artículo. Puede que me lo deje ver, en este caso es Open Access, entonces me lo deja ver, pero si no fuera Open Access, me lleva hasta la portada y ya si ustedes tienen acceso por la biblioteca, pues pueden entrar y si no, pues los va a dejar en la portada y ya está. Entonces pueden ustedes como explorar mejor cuáles son las fuentes que están encontrando. Aquí, como les mostré, me las está organizando por números y colores. Acá, en esta, miren que están las barras gruesas porque me las está agrupando y está seleccionando las fuentes que le parecen como más relevantes. Aquí ya me las muestra todas, entonces me va a hacer una lista mucho más larga de coincidencias y por ejemplo con Redalyc me está diciendo, no, la verdad es que no era una con Redalyc, sino 6. Y acá con esta, con Cielo, tengo 5 coincidencias. Entonces aquí me está mostrando con mucho más detalle cuáles son las coincidencias porque puede haber párrafos que estén en varias partes al mismo tiempo. Bien, eso entonces lo que tiene que ver aquí con las fuentes. Pero hasta aquí no les he dicho nada sobre si me preocupa o no me preocupa el 34%. ¿Ok? Bueno, hay una pregunta aquí interesante antes de mostrarles eso. Me están preguntando, bueno, aquí por ejemplo dice copiado el 29 de junio de 2016. ¿Es copiado por quién? Por nosotros, o sea, esto es como un asunto de traducción. En realidad es que nosotros lo indexamos en nuestra base de datos, o sea, lo metimos en la base de datos de Authenticate para comparación el 29 de junio de 2016. No significa que este autor, Manuel Vázquez, lo copió él el 29 de junio de 2016 porque nosotros no tenemos manera de hacer un seguimiento de cuándo se copió esto aquí. Nosotros tenemos esta información que les estamos dando, es hace cuánto vive en la base de datos de Authenticate cuando son fuentes de internet. ¿Ok? Entre otras cosas porque las fuentes de internet varían un montón. Entonces puede que yo intente acceder a una fuente de internet que copiamos nosotros. Miren que hay cosas viejísimas, esto tiene 20 años, entonces hay cosas que copiamos en el 2013. Esto es una cosa que tiene 8 años, puede que yo intente hoy entrar a esta página y ya esa página ni siquiera esté activa. Entonces por eso les ponemos la fecha, es la fecha en la que nosotros lo capturamos. ¿Ok? Que estaba preguntándonos por aquí Daniel. ¿Ok? Muy bien. Por aquí nos está diciendo Perla, y voy a ser muy insistente, y esto me da pie para seguir como con lo que les quiero mostrar, y es, hay docentes que, por ejemplo, el semestre pasado consideraban plagio cualquier cosa que les marcara. De nuevo, no necesariamente todo lo que marque Turnitin o lo que sea, pues la herramienta que estén utilizando, no necesariamente todo lo que marca es plagio. Todo lo que marca necesariamente es similitud, está en otra parte, pero no porque esté igual significa que está plagiado. Y este es un ejemplo perfecto. Ahorita me están preguntando de un ejemplo de similitud. Esto es un ejemplo de similitud. Es copiado textualmente, pues es copy-paste, pero está citado. Dice que lo escribieron Jaramillo y Rincón en el 2014 en la página 131. Y cuando yo voy a ver en la bibliografía me dice quiénes son Jaramillo y Rincón y cuál es esa fuente. Esto está citado adecuadamente. Le estoy dando créditos al autor. Por lo tanto, no es plagio. Que yo lo quiero aceptar como similitud, eso ya no me puedo meter yo, porque de nuevo, eso es su criterio. Pero plagio no es similitud. Ustedes deciden hasta qué punto la similitud es tolerable de acuerdo con el tipo de trabajo. Bien, entonces, justamente para eso, hay un asunto aquí que son estos filtros. Noten que aquí hay como un embudo pequeñito, yo le doy clic y me permite filtrar el reporte para verlo con más precisión. ¿A qué me refiero? Si ustedes vienen acá, ven que esto es una cita textual, no es plagio.
Esto es otra cita textual, tampoco es plagio. Esto es otra cita textual de un estilo distinto, porque no es con doble comilla, pero igual es una cita textual, las normas APA lo permiten en este caso. Pues no necesariamente estoy diciendo que tengan que usar normas APA, pero les estoy contando que las normas APA dicen que si son más de 40 palabras uno lo indenta, ¿no? Entonces yo le puedo decir al embudo que me excluya todo lo que él vea como cita textual. No necesariamente está bien citado. Yo no estoy revisando si las normas APA están bien cumplidas o mal cumplidas o si la fuente que dice ahí sí es. Pero lo cierto es que si yo puedo excluir las citas, aplico los cambios y me va a sacar todo lo que esté entre comillas dobles o en bloques. Entonces miren esto. Pasamos de 34% a 13% solamente porque quitamos lo que en este documento estaba entre comillas dobles o en bloque. También puedo, acuérdense que la bibliografía se ve con un montón de colores, entonces también puedo irme al embudo y sacar la bibliografía, porque es común que la bibliografía sea una coincidencia, aun cuando no sea plagio. Entonces vengo acá, excluyo la bibliografía y aplico los cambios. Bien, entonces miren, ya voy en 5%. En este caso, pues específico, que yo lo hice diseñado para que me dé lo que les estoy mostrando. Bien, ¿qué me queda en este documento? Miren estas cosas pequeñitas, no valen la pena. Dice, de las leyes internacionales de derechos de autor, ¿cómo me van a decir que eso es plagio? Es una coincidencia. Entonces yo le voy a decir, no, embudito. Cuando encuentres coincidencias muy cortas, no me las muestres, no me preocupan, pues porque es un rengloncito que lo pudo haber dicho otra persona también. Entonces, digamos, 15 palabras, que no pues son todavía una idea completa. Aplico los cambios. Y miren esto. En este documento que está diseñado para esto, no les estoy diciendo que los documentos les tienen que dar 0, pero en este documento yo fui capaz de bajar de 34 a 0, solamente haciendo embudo. Entonces eso lo que me está diciendo es que tal vez este documento no tenía nada plagiado, porque no hay nada que no esté citado, que no esté dentro de la bibliografía o que sean coincidencias suficientemente largas. Obviamente, de nuevo, esto es un ejemplo, esto lo pueden ustedes manipular y volver a poner. Hay también opción de excluir la sección de abstract o la sección de métodos y materiales y aplicar los cambios y simplemente pueden revertir lo que están haciendo. Pero les permite hacer un análisis un poco más detallado y preciso de qué es lo que está pasando con el documento, justo para no caer en esa tentación de decir que esto es plagio, porque no necesariamente es y ya les acabo de mostrar cómo. ¿Ok? Bien. Preguntas hasta aquí. Voy a hacer una revisioncita rápida de cómo va el chat. Vamos a ver por aquí que pregunté. Si un mismo documento se sube varias veces, ¿la plataforma lo detecta contra él? No. Esta plataforma no detecta documentos previos. ¿Ok? Ahora, si ustedes subieron el documento, lo pusieron en un blog y lo suben a Idéntica, probablemente ahí se lo detectemos. Pero si yo subo este documento ya, el mismo documento que les acabo de poner, lo vuelvo y lo subo en este momento, a mi misma cuenta no me voy a dar cuenta. Y si lo suben en otra cuenta, tampoco. ¿Ok? Entonces no hay peligro de que se refleje que ya fue pasado por Idéntica. ¿Ok? ¿Qué más? Ya les conté qué significaba cada color. Muy importante, y aquí nos lo está diciendo Lourdes, que hay que tener presente el uso adecuado de fraseo y parafraseo. Esto es obviamente una cosa que tienen que aprender a hacer los estudiantes, que ustedes tienen que orientar adecuadamente a los estudiantes para que aprendan a hacerlo y que los investigadores tienen que saber cuándo se puede hacer una paráfrasis, cuándo no, cómo se cita una paráfrasis, cómo se cita una cita, cómo se hace una cita directa, etcétera, etcétera. Bien, ya les respondí. Me están preguntando, ¿todo texto científico tendrá similitudes? Probablemente. No les puedo decir con certeza el 100% de los documentos van a tener similitudes. En la bibliografía, yo no he visto en muchos años un documento que no tenga ninguna similitud, por ejemplo. Puede que haya. Si yo busqué en unas fuentes muy oscuras que nunca nadie más ha utilizado, es probable que se encuentre. Pero lo normal es que haya cierto porcentaje de similitud y que sea tolerable. Es que está bien que haya cierto porcentaje de similitud en la bibliografía, en citas, etc. ¿Qué significan los colores? Ya les conté. Es delicado, incorrecto que aparezca esto de plagio académico por Manuel Vázquez. Bueno, entonces, por ejemplo, Manuel Vázquez es aquí mi autor imaginario. Entonces aquí me están diciendo, bueno, Manuel Vázquez puso, se define el plagio académico ¿cómo? Y puso quién era el autor y de dónde lo sacó. Eso es incorrecto o inadecuado. No, pues a simple vista, ¿no? A menos que
mi profesor me hubiera dicho, no utilicen ninguna cita textual, sino que ustedes deben componer su propia definición. Si el profesor me dijo eso, pues entonces ya no podría. Igual, lo cierto es que no es plagio. Eso sí, definitivamente no. Puede que no sea tolerable porque no estoy siguiendo las indicaciones de mi profesor, pues, o la revista o lo que sea. Pero lo cierto es que esto está citado y no constituye plagio. Pero puede que no sea una similitud adecuada porque eso lo definen ustedes. Si hay parámetros de similitud que recomienden algunos organismos reguladores, en realidad no. Digamos que en general y para revistas en particular, si ustedes buscan Authenticate, el nombre de una revista, una publicación común, van a encontrar lo que les estoy diciendo. Tenga cuidado que el porcentaje no es un porcentaje de plagio, necesita análisis, etc. Lo que es normal es que las universidades pidan un porcentaje máximo para tesis de grado. Y eso está asociado a que las universidades quieren que haya un porcentaje mínimo de aporte del estudiante en sus propias palabras a su texto. ¿Okay? Que no quieren que sea como una colección de citas, una tesis, por ejemplo. Entonces es normal que las universidades tengan umbrales para posgrado y para pregrado. Nosotros no lo determinamos, nosotros no somos autoridad, les estoy hablando como compañía, no podemos hacerlo, no es adecuado, no es prudente, no es ético. Pero las instituciones podrían tener sus propios criterios de evaluación y bueno, y ahí obviamente pues depende de cuáles sean las expectativas que tienen con sus estudiantes. Hay incluso gobiernos, por ejemplo en Perú, tienen umbrales para las tesis de grado a nivel gubernamental. Es decir, su superintendencia de educación superior exige unos números específicos para tesis de doctorado y demás. Pero de nuevo, esos pues son las autoridades, no nosotros somos los que lo definimos. Muy bien. Fórmulas matemáticas, nosotros las vemos como textos, como secuencias de textos. Entonces, pues nosotros leemos caracteres especiales, caracteres en otros idiomas, entonces una fórmula se podría identificar, pero de nuevo, la estamos identificando como una secuencia de textos, de caracteres, ¿no? Número de documentos disponibles es por periodos específicos, efectivamente. El número de documentos que ustedes tienen es por un periodo específico y de hecho lo pueden localizar el periodo. Este va a estar acá, donde dice información de la cuenta, dice hasta cuándo está activa, hasta cuándo se vence. Entonces, en el mío, mi caso específico es el 11 de agosto de 2021, entonces ustedes ya entrarían y revisarían hasta cuándo es su fecha de vencimiento. Bien. ¿Qué más es importante que tengan ustedes en la cabeza? Voy a continuar aquí para que no se me quede en el aire esta parte que es importante de configuración de su cuenta. Entonces, ustedes pueden crear sus propias carpetas y subcarpetas para organizar su cuenta. Esto no es a nivel de cuenta completa, no es a nivel de universidad, sino a nivel de usuario. Yo creo las carpetas que yo necesite crear para que me quede organizado. Solamente hay dos niveles, este nivel grande que tiene como un papel adentro que se llama grupo de carpetas y las chiquititas que es donde efectivamente envío los documentos que se llaman carpetas. ¿Cómo las creo? Aquí. En la derecha están como los botones de acción. Entonces tengo que estar parada en mi pestaña de carpetas, creo un nuevo grupo de carpetas, supongamos que se llama Universidad Autónoma de Baja California, y esa va a ser mi carpeta, pero pues supongamos artículos en proceso, artículos revisados, documentos, tesis, qué sé yo, es lo que ustedes necesiten. Miren que me quedó la carpeta pero vacía, entonces necesito crearle una carpeta adentro para poder enviar los documentos. Aquí le pongo el nombre, supongamos que se llame tesis, qué sé yo. Y puedo dentro de la carpeta tomar decisiones de exclusión. Yo les mostré cómo excluía las citas para un documento. También podría yo, por ejemplo, excluir las citas o la bibliografía para toda la carpeta que se llame tesis, de una vez. Todos los documentos que se vayan para esa carpeta van a tener la bibliografía excluida. Eso lo pueden hacer a nivel de carpeta. También pueden excluir el resumen, o sea, el abstract y los métodos y materiales a nivel de carpeta. Y pueden seleccionar en cuáles de nuestras bases de datos quieren hacer la búsqueda. Yo les recomiendo que las dejen todas seleccionadas para que hagan una búsqueda más completa. Bien, entonces ya con eso creé la carpeta.
con esas características. En mi caso, acabo de crear una carpeta donde a ningún documento se le va a revisar la bibliografía. Bien, ¿qué más puedo hacer con una carpeta? Dependiendo de los permisos que ustedes tengan como usuario, pueden decidir si quieren compartir la carpeta con un colega para que él pueda ver sus documentos. No los puede borrar ni manipular, pero los puede ver. Entonces yo, por ejemplo, quiero compartir esta carpeta de tesis con María, porque María y yo somos profesores y los dos estamos asesorando las mismas tesis, por ejemplo. Entonces yo decido que esta carpeta específicamente la comparto con María, las otras no, pero esta específicamente la quiero compartir con ella. Entonces pueden ustedes, si no lo tienen es porque no lo tienen configurado así, depende de la configuración que tengan en la institución. Bien, entonces yo puedo decidir eso a nivel de carpeta. Lo otro que puedo hacer a nivel de carpeta es excluir URLs completas. ¿Qué significa excluir una URL completa? Yo, por ejemplo, quiero buscar en todo Internet, menos en la página de la universidad. Porque ahí yo ya tengo unos documentos enviados o porque ahí están las portadas y no quiero que me las busque. Entonces yo puedo decir, busque en todas partes, menos en esta URL, que puede ser o el sitio completo o las fuentes de un directorio específico, lo que sea. Y pueden excluir frases. Por ejemplo, busque todas las coincidencias, pero cuando diga esta frase, no la incluya. ¿Por qué? Por ejemplo, yo trabajo siempre con el mismo método y el nombre del método es gigantesco. Entonces, pues claro, en todos mis artículos, en todo lo que yo escribo, dice el nombre del método 4 veces y pues lo va a decir siempre 4 veces. Entonces, para que eso no me suba el porcentaje, porque es una cosa que lo digo con mucha frecuencia, puedo excluir frases específicas a nivel de carpeta, ¿ok? Eso para que lo tengan también en cuenta. Y lo otro, y ya para terminar, y dejo otro espaciecito como para volver a revisar el chat a ver qué tenemos de preguntas nuevas, es, ustedes pueden configurar de nuevo, esto es configuración de usuario, no es configuración de cuenta. Entonces ustedes pueden seleccionar cuál es la carpeta que quieren que les aparezca al principio. Por ejemplo, yo quiero, donde mandé el primer documento, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero supongamos, donde yo estaba ahorita revisando cosas, yo quiero que cada que entre a Authenticate me aparezca esta como predeterminada. Igual yo me puedo cambiar, pero para que me lleve como al punto donde quiero que esté en términos generales. ¿Cuántos documentos les va a mostrar al mismo tiempo? Su zona horaria, su idioma, cómo quieren que se organicen los documentos en su bandeja de entrada, cuáles documentos quiero que me aparezcan en azul y cuáles en gris, ya les voy a mostrar eso qué significa, y si quiero que me mande cada cierto tiempo un informe contándome cuántos documentos han salido con similitud o no. Entonces, exploren un poquito estas partes de configuración. Acá está la información de la cuenta que ya les había mostrado cuando les hablé de la fecha. Le pueden poner una foto si quieren. Y pueden hacer filtros de URL o exclusiones para todas las carpetas al mismo tiempo. Eso también lo podrían hacer desde acá de información de la cuenta. ¿Ok? Bien. Voy a volver a revisar. Tenemos 6 minutitos. Entonces voy a volver a revisar el chat y hacemos entonces como una recapitulación de lo que vimos. ¿Listo? Bien. Aquí hay una cosa complicada, nos está preguntando Jesús. Yo hice la cita adecuada, pero resulta que cité a una persona que había plagiado. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Obviamente yo no tengo, o sea, no puedo responder por las prácticas de otro. Entonces, lo cierto es que si ustedes hicieron una citación adecuada, ustedes hicieron lo correcto y está bien. Lo otro es, en ese caso, una manera de prevenir ese tipo de cosas es que busquen en buenas fuentes. O sea, que tengan un criterio sano para seleccionar sus fuentes. Si ustedes encontraran que hay una fuente que está un poco rara, que no reconocen el autor, que no tiene mala ortografía, cosas de ese estilo, intenten buscar una fuente como más fidedigna para que no tengan ese tipo de problemas. Pero en realidad no tenemos una manera como de garantizar que la persona a la que nosotros citamos hizo todo bien. Entonces, pues, digamos que lo que está en nuestras manos es buscar fuentes buenas y reconocidas, que tampoco es garantía 100%, pero por lo menos está uno un poquito más tranquilo
con lo que puede pasar. Bien. Me están hablando del idioma. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta ahorita que yo mandé un documento en inglés y me mostró las coincidencias. ¿Dónde era que estaba yo ahorita? Por aquí, ¿cierto? Ni siquiera me acuerdo. O no, no era ahí. Era... ¿dónde está? Era en esta. Acá estaba. Entonces miren que yo, el documento que monté delante de ustedes es este. El documento está en inglés y él me hizo las correcciones, las coincidencias en inglés. El documento que les estaba mostrando está en español, hizo las coincidencias en español. Entonces él lo que hace es identificar el idioma del documento y a buscar las coincidencias con ese idioma. No traduce, ¿ok? Ténganlo en la cabeza, por ahora. Pero no traduce. Entonces busca en el idioma del documento, independiente de cuál sea el idioma de la interfaz. Es el idioma del documento. ¿Ok? Por aquí Jorge me está diciendo, si es el caso de ahorita, o sea, yo cité a alguien que ya había citado, que había plagiado. Entonces Jorge sugiere, bueno, no, entonces como yo ya encontré cuál es el autor original, cito a ese. Pero eso no es correcto del todo, porque uno no debería citar a quien no leyó. Entonces, si ese es el caso, ya encontré cuál es el autor original, busco el artículo original, reviso, cito adecuadamente el artículo original, pero tiene que ser que yo sí lo haya leído. O sea, no solo que me lo haya identificado Authenticate, sino que yo lo haya leído. Uno solamente cita, digamos, es adecuado solamente citar lo que uno efectivamente consultó. Entonces, en ese caso, sería una buena práctica ir y buscar el artículo original para poderlo citar. Entonces ya lo mira uno, mira que efectivamente la interpretación sea adecuada, que el contexto sea adecuado y cita a ese autor original. Esa sí sería una buena práctica, pero buscando el artículo original. Listo. Bien, les voy a poner, antes de seguir por aquí, les voy a poner, porfa, una evaluación. Esta es súper importante que la hagan. Se las voy a poner, se demoran, les prometo, se demoran 5 segundos. Mentira, no 5, pero se demoran por ahí 40 segundos. Entonces les voy a pedir muy encarecidamente que vayan a ese enlace que les acabo de poner en el chat para que hagan la evaluación. Tenemos un minutito, voy a mirar mientras tanto si hay alguna pregunta por aquí adicional que tengamos tiempo para revisar en este minutito que nos queda. Vamos a ver en cuántos idiomas Authenticate hace la revisión. En muchos. Son, no quiero decir el número, pero esencialmente en cualquier idioma que ustedes lo manden va a encontrar coincidencias. Obviamente me encuentra muchas más coincidencias en inglés porque hay en los artículos, en Crossref, en publicaciones, hay más publicaciones en inglés, pero en realidad si lo mandan en mandarín, en árabe, en coreano o en pues, cualquier idioma de los cercanos a nosotros, pues en portugués, en español, en italiano, etcétera, van a encontrar coincidencias. No tengo el número en la cabeza, se los quedo de bien. Por aquí me preguntan una bien importante, está preguntando Everardo. Authenticate te entrega porcentaje de similitud por cada documento y el acumulado. O cómo funciona. Entonces, nada, nosotros les mostramos la lista de todos los documentos que ustedes han montado y les muestra el porcentaje por documento. Entonces, no, digamos que sería muy difícil decir que este 33 y este 1 son equivalentes porque este tiene 8,000 palabras y este tiene 2,000. Entonces, no sería adecuado, digamos, de nuestra parte sumar o promediar porque pues los documentos son de naturaleza distinta. Entonces lo que nosotros les vamos a hacer es entregar el porcentaje de cada uno de los documentos individualmente. ¿Ok? Es para que lo tengan en cuenta. Bien, y es el porcentaje de todo el documento. O sea, lo que no me puede hacer tampoco, porque puede no sé lo que me están preguntando, pero aprovecho y lo digo, no me hace un porcentaje distinto, digamos, el porcentaje de la introducción, luego el porcentaje de similitud de la introducción, el porcentaje de métodos y materiales, el porcentaje de los resultados y el porcentaje de la bibliografía. No, es de todo el documento, ese es el porcentaje contando el número de palabras. Es así como lo hacemos. Bien, creo que les quedo debiendo unas poquitas preguntas. Intenté resolver todo lo que teníamos como a la mano. El video se los mando, se los llega a 24, 48 horas en el correo electrónico con el que se inscribieron, ¿ok? Eso se los mando a través de Zoom.
¿Ok? De nuevo, tengan en cuenta que su sistema de bibliotecas es el, digamos que el administrador de Turnitin en la universidad, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y por su participación. Es muy fascinante que haya preguntas permanentes, usuarios permanentes, preguntas tan interesantes. Créanme que me hicieron unas preguntas que no es normal que me hagan, así que me parece súper interesante. Mil y mil gracias. Vayan y utilicen Authenticate. Es una herramientaza que les va a ayudar a mejorar a ustedes como la calidad de las cosas que publican y de las cosas que publican sus estudiantes. Bien, que tengan un buen resto de día, que ustedes están más tempranito que yo. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.